A finales del siglo XIX, Alejandro Sebastián conoció a Patricia bajo circunstancias que el destino parecía haber escrito con crueldad, en una remota hacienda de olivos y viñedos en Andalucía, llamada La Sombra. Durante 20 largos años, el recuerdo del vínculo que los unió enfrentó los desafíos del campo, del luto y de una promesa rota que envenenaba el aire de la propiedad. Él se convirtió en un viudo endurecido por el deber, y ella en una mujer marcada por una traición que creía conocer, hasta que una desesperada búsqueda de trabajo la puso de nuevo bajo su techo, en la misma casa que alguna vez soñó como suya, cambiando todo para siempre. ¿Cómo es posible que la verdad detrás de una vida de dolor y resentimiento estuviera guardada en el silencio de un hombre, esperando solo el momento correcto para estallar? Antes de contarte cómo la inocente curiosidad de una joven en el patio de la hacienda comenzó a desatar un secreto capaz de poner a prueba este frágil reencuentro, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esta simple pregunta desencadenó, porque en La Sombra hasta los olivos más viejos tienen historias que contar, y deudas que cobrar. Te aseguro que el peso del pasado en esta tierra es tan real como las raíces que se aferran a ella. Y lo que estaba a punto de salir a la luz tenía la fuerza para derribar los muros más sólidos que un hombre puede construir alrededor de su corazón. La vida de Alejandro Sebastián se había convertido en un ritual de orden y silencio. Como patrón de La Sombra, su autoridad era incuestionable, un reflejo del control férreo que intentaba ejercer sobre su propia memoria. Tras la muerte de su esposa años atrás, se refugió en el trabajo, en la gestión de la cosecha y en la crianza solitaria de su hija adolescente Sofía. La hacienda, majestuosa y anclada en el tiempo, era su reino y su prisión. Cada amanecer, recorría sus tierras con una rigidez que ocultaba un profundo vacío, un exilio emocional autoimpuesto. Los jornaleros lo respetaban y temían a partes iguales, pero nadie se atrevía a cruzar la barrera invisible que él había levantado, una muralla construida con el dolor de una pérdida, y el peso de un secreto aún más antiguo. Cada noche, la soledad se apoderaba del gran despacho de la casa. Allí, rodeado de libros de cuentas y mapas de la propiedad, Alejandro se permitía ser el hombre que nadie veía durante el día. Un hombre perseguido por el fantasma de una promesa rota 20 años atrás. El recuerdo de Patricia, la joven a la que había amado con la intensidad de la primera juventud, seguía vivo en el silencio de esas paredes. Se había casado con otra, una heredera de una familia influyente, cumpliendo con el deber que su padre le impuso para salvar La Sombra de la ruina. Pero al hacerlo, había renunciado a su propia felicidad, convirtiéndose en un hombre que cumplía con su obligación, pero cuyo corazón se había vuelto un campo estéril, incapaz de sentir nada más que el peso de su elección. Mientras Alejandro vivía atrapado en su pasado, el destino de Patricia tomaba un rumbo inesperado y cruel. Tras la muerte de sus padres, la modesta fortuna familiar se había desvanecido, dejándola en una posición precaria. Se vio obligada a abandonar la ciudad y regresar al pueblo de su juventud, un lugar que guardaba tanto sus recuerdos más felices como la herida más profunda de su vida. Volver no era una elección, sino una necesidad. Cada esquina, cada rostro familiar, era un recordatorio del abandono que había sufrido. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de lástima y curiosidad, susurrando sobre la mujer que una vez estuvo prometida al patrón de La Sombra, y que ahora regresaba sin nada. La desesperación la llevó a buscar trabajo, cualquier cosa que le permitiera mantener su dignidad. Fue entonces cuando escuchó un rumor que le heló la sangre. Alejandro Sebastián buscaba una institutriz para su hija, Sofía. La idea de trabajar para el hombre que le había destrozado el corazón era una humillación insoportable. Sin embargo, sus opciones eran limitadas, y la necesidad apremiaba. Tras días de una lucha interna que la consumía, tomó la decisión más difícil de su vida. Dejaría su orgullo a un lado y aceptaría el puesto, enfrentándose cara a cara con el fantasma de su amor perdido. Se dijo a sí misma que lo haría por supervivencia, que su corazón ya estaba lo suficientemente roto como para no poder romperse más. El día que Patricia llegó a La Sombra, el aire parecía más denso, cargado de una tensión palpable.
El carruaje avanzó por el largo camino flanqueado por olivos centenarios, los mismos árboles que habían sido testigos mudos de sus paseos juveniles con Alejandro. La casa principal se alzaba al final del camino, imponente y silenciosa, como un mausoleo de los sueños que habían construido juntos. Al bajar del carruaje, cada piedra del patio, cada grieta en la fachada, le hablaba de un pasado que había intentado enterrar. No sentía nostalgia, sino un dolor sordo, una sensación de irrealidad. Estaba a punto de entrar en la vida del hombre que la había borrado de la suya, no como su esposa, sino como una empleada más. El reencuentro fue tan frío y cortante como el viento de invierno que soplaba desde la sierra. Alejandro la recibió en el umbral, su figura alta y severa bloqueando la entrada. No hubo abrazos ni palabras de consuelo. Solo una mirada breve, cargada de una historia que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, y un asentimiento formal. Él llevaba la máscara de patrón, un escudo impenetrable, que no dejaba traslucir ninguna emoción. Para Patricia, verlo fue una confirmación de todo lo que había perdido. El joven apasionado que recordaba, había desaparecido, reemplazado por este hombre duro y distante. El silencio entre ellos era un abismo, lleno de preguntas sin respuesta y reproches que llevaban 20 años acumulándose. La única luz en esa atmósfera opresiva fue Sofía, la hija de Alejandro. Con sus 16 años, la joven poseía una curiosidad y una calidez que contrastaban brutalmente con la amargura de su padre. Desde el primer momento, sintió una conexión inmediata con Patricia. Vio en su nueva institutriz una dulzura y una melancolía que la intrigaban, una profundidad que no encontraba en el mundo rígido y predecible de la hacienda. Esta afinidad instantánea se convirtió en un puente inesperado entre los dos adultos separados por el tiempo y el dolor. Para Alejandro, ver a su hija sonreír genuinamente por primera vez en mucho tiempo fue una razón suficiente para tolerar la presencia constante de Patricia. Una tortura diaria que reabría heridas que creía cicatrizadas. La noticia de la llegada de Patricia a la sombra se extendió por el pueblo como la pólvora. En la plaza, en la iglesia y en el mercado no se hablaba de otra cosa. Los mismos habitantes que 2 décadas atrás habían cotilleado sobre su romance juvenil, ahora lo hacían sobre su humillante regreso. Actuaban como un coro de juicios y rumores, observando cada movimiento, esperando cualquier desliz que confirmara sus prejuicios. Esta presión social añadía una capa más de dificultad a la ya tensa situación. Alejandro era consciente de que su reputación, y sobre todo el honor de Patricia, estaban en juego. Se vieron obligados a mantener una fachada de profesionalidad estricta, aunque bajo la superficie, la corriente de emociones reprimidas amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Los días en la sombra se convirtieron en un ejercicio de silencios compartidos y distancias calculadas. Las comidas en el gran comedor eran un tormento. Alejandro se sentaba en la cabecera, erguido e impenetrable, respondiendo a las preguntas de su hija con monosílabos mientras evitaba cuidadosamente la mirada de Patricia. Ella, por su parte, mantenía una compostura profesional, enfocando toda su atención en Sofía, como si la joven fuera un escudo que la protegiera de la abrumadora presencia de su padre. El aire estaba tan cargado de lo no dicho, que el tintineo de los cubiertos contra los platos sonaba como un estruendo. Sofía, ajena a la profundidad del abismo que separaba a los dos adultos, intentaba llenar el vacío con charlas sobre sus lecciones, sin entender que cada palabra suya solo servía para tensar aún más la cuerda invisible que los unía y los separaba. Por las noches, cuando la casa finalmente se sumía en la quietud, la fortaleza de Alejandro se desmoronaba. El despacho ya no era un refugio suficiente. Deambulaba por los pasillos oscuros como un alma en pena, deteniéndose a menudo frente a la puerta del dormitorio de su difunta esposa, Elena. La habitación permanecía intacta, un mausoleo helado que olía a lavanda y a tiempo detenido. La cama hecha con una pulcritud militar, los vestidos guardados en el armario, el joyero cerrado sobre el tocador. No era un santuario al amor, sino al deber cumplido. Mirar ese cuarto era para él un recordatorio constante no de la mujer que había perdido, sino del hombre en el que se había convertido por obligación. Un guardián de apariencias, un prisionero de su propia tierra, cuyo corazón había sido enterrado mucho antes que el cuerpo de su esposa. Para Patricia,
Vivir en la sombra era como habitar el fantasma de su propia vida. Cada rincón le susurraba un recuerdo de lo que pudo haber sido. Los retratos de los antepasados de Alejandro la observaban desde las paredes con ojos severos, pero era el óleo de Helena, colgado en el salón principal, el que más la perturbaba. La mujer del cuadro, de belleza serena y porte aristocrático, parecía juzgarla con una superioridad silenciosa. Patricia se sentía como una usurpadora, no solo de un puesto de trabajo, sino de un destino. La ironía era cruel. Estaba criando a la hija de la mujer que había ocupado su lugar, durmiendo bajo el techo que debió ser su hogar. Esta realidad la golpeaba con fuerza en los momentos de soledad, alimentando un resentimiento que luchaba por mantener a raya por el bien de Sofía. En medio de esta tensión silenciosa, Isabel, la anciana ama de llaves, se movía por la casa con una discreción que era casi sobrenatural. Llevaba décadas sirviendo a los Sebastián, y conocía cada secreto que esas paredes guardaban. Observaba a Alejandro, su patrón endurecido, y a Patricia, la joven a la que había visto florecer y marchitarse por un amor truncado, con una mirada cargada de una sabiduría paciente. No decía nada, no ofrecía consuelo, ni tomaba partido, pero sus gestos lo decían todo. La forma en que le servía el café a Patricia, un poco más caliente de lo normal, o cómo dejaba una manta extra en el sillón de Alejandro en las noches frías, eran pequeños actos de una compasión que entendía la profundidad de ambas heridas. Isabel era la memoria viva de la hacienda, esperando el momento en que el pasado finalmente reclamara su voz. Sofía, con la intuición propia de la juventud, sentía la electricidad en el aire aunque no comprendía su origen. Su afecto por Patricia crecía cada día, y con él, su curiosidad. Empezó a hacer preguntas inocentes que caían como piedras en el pozo de silencio de la familia. Un día, mientras paseaban por el jardín, le preguntó a Patricia si había conocido a su madre. En otra ocasión, durante la cena, le preguntó a su padre, ¿por qué nunca hablaba de su juventud en el pueblo? Cada pregunta era una pequeña daga que obligaba a Alejandro a encerrarse aún más en sí mismo y a Patricia, a desviar la conversación con una habilidad que solo se aprende con años de dolor. Sofía no buscaba herir, solo conectar las piezas de un rompecabezas familiar del que sentía que le faltaban las partes más importantes. La presión no solo existía dentro de los muros de la sombra. Cuando Patricia se veía obligada a ir al pueblo para comprar materiales para las lecciones de Sofía, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Las mujeres detenían sus conversaciones en el mercado para seguirla con los ojos, susurrando a sus espaldas. Los hombres, que antes la saludaban con respeto, ahora bajaban la vista o hacían un gesto incómodo. Era la comidilla de la comunidad, la prometida abandonada que volvía con la cabeza gacha para servir al hombre que la había despreciado. Nadie se atrevía a decirle nada directamente, pero el juicio colectivo era un muro invisible que la aislaba, recordándole a cada paso su condición de forastera en su propia tierra. Una mujer marcada por un pasado que el pueblo se negaba a olvidar. Alejandro no era ajeno a los rumores. El capataz, un hombre leal pero de pocas palabras, le informó de las habladurías con una incomodidad evidente. La noticia encendió en él una ira fría y contenida. No era solo por la injusticia hacia Patricia, sino porque el desorden del cotilleo amenazaba la estabilidad y el control que tanto le había costado construir. Su reacción fue inmediata y autoritaria. Dio órdenes estrictas para que todos los suministros fueran entregados directamente en la hacienda, prohibiendo de facto que Patricia volviera al pueblo. Le comunicó la decisión con una frialdad calculada, enmarcándola como una medida para su comodidad. Pero ambos sabían la verdad. Era un intento de protegerla, de encerrarla en la jaula dorada de la sombra, para mantenerla a salvo de las lenguas afiladas, que él mismo había provocado 20 años atrás. Una tarde, mientras inspeccionaba una sección vieja del viñedo, Alejandro se detuvo junto a un olivo nudoso y antiguo, cuya corteza guardaba las cicatrices del tiempo. Fue allí, bajo esa misma sombra, donde le había prometido a Patricia un futuro juntos. El recuerdo lo asaltó con una claridad brutal. Su risa mientras grababan sus iniciales en el tronco, la calidez de su mano en la suya, la mirada llena de una confianza que él se vería obligado a traicionar. Tocó la corteza áspera, buscando los restos de aquella marca,
un vestigio de la persona que había sido. El dolor que sintió no fue la punzada sorda de la nostalgia, sino el ardor agudo de la culpa, una herida que, a pesar de los años, seguía abierta y sangrando en la soledad de su conciencia. Patricia encontró su único consuelo en el trabajo. La educación de Sofía se convirtió en su refugio, un espacio donde podía imponer un orden y un propósito a sus días. Transformó una de las salas de estar polvorientas en un aula luminosa, llenándola de libros, mapas y la promesa de un mundo más allá de los confines de la hacienda. Enseñar a Sofía era un bálsamo para su espíritu herido. Sin embargo, la ironía la perseguía incluso allí. En la forma en que la joven fruncía el ceño al concentrarse, en su terquedad para resolver un problema matemático o en el destello de inteligencia en sus ojos, Patricia veía un reflejo inconfundible de Alejandro. Cada día era un recordatorio agridulce de que, aunque el hombre que amó se había ido, su esencia perduraba en la hija que nunca sería suya. La rutina se vio alterada una tarde lluviosa. Mientras buscaba en la biblioteca un libro de historia para Sofía, Patricia se topó con una sección olvidada en los estantes más altos. Allí, cubierto de polvo, encontró un delgado volumen de poemas de Becker. Al abrirlo, su corazón se detuvo. En la primera página, con una caligrafía que reconoció al instante, estaban escritos dos nombres, Alejandro y Patricia, unidos por la fecha de una primavera lejana. Era el libro que él le había regalado, el mismo que habían leído juntos bajo el olivo del viñedo. Sostuvo aquel objeto en sus manos como si quemara. No era solo un libro, era una prueba física de que su historia no había sido un sueño. Era la primera grieta en la armadura de silencio que los envolvía, una reliquia de un amor que se negaba a permanecer enterrado. Con el libro de poemas escondido en el fondo de su baúl, como un tesoro prohibido, Patricia sintió que una parte de su pasado se negaba a morir. Durante el día, mantenía su compostura de institutriz, pero por las noches, a la luz de una vela, releía aquellos versos que una vez Alejandro le susurró al oído. Cada palabra era una mezcla de dulzura y veneno. El libro no le ofrecía respuestas, solo profundizaba la herida al recordarle la intensidad de lo que habían perdido. Se preguntaba si él recordaría ese regalo, si alguna vez pensaba en la joven a la que se lo había dado. La presencia de aquel objeto en la casa era un secreto que la conectaba con él de una manera íntima y dolorosa, un hilo invisible que atravesaba 20 años de silencio y resentimiento. Sofía, por su parte, se volvía cada vez más observadora. Notaba la forma en que la mirada de Patricia a veces se perdía en el horizonte, cargada de una tristeza que no correspondía a su presente. Percibía la tensión casi física entre su padre y su institutriz durante las comidas, un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Su curiosidad, alimentada por el afecto que sentía por Patricia, se transformó en una necesidad de comprender. Sentía que la historia de su familia era un libro al que le habían arrancado las primeras páginas, y estaba decidida a encontrarlas. No sospechaba la magnitud del secreto que estaba a punto de desenterrar, pero su instinto le decía que la clave para entender la melancolía de su padre estaba ligada, de alguna manera, a esa mujer recién llegada. La oportunidad se presentó una tarde de domingo, cuando la casa estaba sumida en una calma inusual. Alejandro había salido a caballo para revisar los límites de la propiedad, una tarea que siempre hacía en solitario. Con una mezcla de audacia y un vago sentimiento de culpa, Sofía subió al desván, un lugar prohibido lleno de muebles cubiertos por sábanas blancas y el olor a madera vieja y tiempo detenido. Sabía que allí se guardaban los baúles de su madre, Elena, objetos que su padre nunca había querido abrir desde su muerte. Movida por un impulso que no podía explicar, decidió que era el momento de buscar respuestas en el único lugar que le quedaba, el pasado sellado de su madre. En un rincón, bajo una pila de mantas apolilladas, encontró un pequeño cofre de madera de nogal cerrado con una llave diminuta. Recordaba haber visto una llave similar en el joyero de su madre, que ahora estaba guardado en el armario de su padre. Con el corazón latiéndole con fuerza, fue al despacho de Alejandro, abrió el cajón donde sabía que guardaba sus objetos personales, y encontró la llave. Regresó al desván y con manos temblorosas, giró la cerradura.
El cofre se abrió con un suave crujido. Dentro no había joyas ni cartas de amor, sino algo mucho más inesperado. Un viejo libro de contabilidad de tapas de cuero, junto a un fajo de recibos y documentos bancarios. Al principio Sofía se sintió decepcionada. Esperaba encontrar un diario, algo que le hablara de los sentimientos de su madre. Sin embargo, al hojear el libro de contabilidad, algo llamó su atención. Entre las anotaciones de gastos del hogar y pagos a proveedores, había una sección separada al final. En ella, con la caligrafía elegante y precisa de su madre, se detallaban una serie de pagos mensuales, todos de la misma cantidad, a nombre de un tal señor García, el padre de Patricia. Las fechas cubrían un período de casi 5 años, comenzando apenas unos meses después de la boda de sus padres. La joven frunció el ceño, confundida. ¿Qué deuda podía tener su madre con la familia de la antigua prometida de su padre? La curiosidad se impuso a la prudencia. Llevó el libro de contabilidad a su habitación y lo estudió con más detenimiento. Junto a cada pago había una pequeña anotación. Acuerdo F. Una abreviatura que no lograba descifrar. Los pagos cesaban abruptamente un mes después de la muerte del padre de Patricia. No tenía sentido. Su familia, los Sebastián, eran los terratenientes más poderosos de la comarca. Los García, aunque respetados, siempre habían sido una familia de recursos modestos. La idea de que su madre, una mujer de una familia adinerada, estuviera enviando dinero en secreto a los García, era un enigma que superaba su entendimiento. Sintió que estaba ante una pieza clave del rompecabezas, pero no sabía dónde encajaba. Incapaz de soportar el peso de la duda, Sofía supo que solo había una persona que podría ayudarla a entender. Esperó hasta la tarde siguiente, cuando encontró a Patricia sola en el pequeño salón que usaban como aula, corrigiendo sus ejercicios. Con el libro de contabilidad en las manos se acercó a ella con una expresión de sincera confusión. «Señorita Patricia», comenzó con voz vacilante, «encontré esto en las cosas de mi madre. No entiendo qué significa. ¿Usted sabe por qué mi madre le enviaría dinero a su familia durante tantos años?» Le mostró la página con los registros, su dedo señalando el nombre de su abuelo. La pregunta, cargada de inocencia, cayó en la habitación con el peso de una revelación. El rostro de Patricia palideció. Tomó el libro con manos que de repente se sentían torpes y leyó las anotaciones una y otra vez. Las fechas, los nombres, las cantidades. Todo encajaba con una precisión aterradora. Recordaba esos años como una época de milagros inexplicables. La enfermedad de su padre, que casi los lleva a la ruina, fue superada gracias a un préstamo anónimo que apareció justo a tiempo. La plaga que destruyó la cosecha de sus vecinos apenas rozó sus tierras porque pudieron permitirse un tratamiento costoso, gracias a una herencia inesperada de un pariente lejano del que nunca habían oído hablar. Siempre habían creído que había sido la providencia. Ahora, la verdad, fría y contable, estaba escrita en la caligrafía de la mujer que había ocupado su lugar. El resentimiento que había albergado hacia Elena durante 2 décadas, comenzó a desmoronarse, reemplazado por una oleada de incredulidad y una profunda confusión. ¿Había sido Elena su benefactora secreta? ¿O era solo la intermediaria de Alejandro? La idea de que el hombre que la había abandonado hubiera estado velando por su familia en la sombra, era casi más dolorosa que la propia traición. Significaba que su sufrimiento, su orgullo herido, se habían construido sobre una mentira mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Miró a Sofía, que la observaba con ojos expectantes y por primera vez no supo qué decir. El silencio que había definido su vida en la sombra, se había roto, y el sonido era ensordecedor. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad compartida cuando la puerta del salón se abrió. Alejandro entró, su rostro marcado por el cansancio de un largo día en el campo. Se detuvo en seco al ver la escena. Su hija, con una expresión de angustia, y Patricia, pálida como un fantasma, sosteniendo el libro de contabilidad de su difunta esposa. Su mirada se clavó en el objeto, y en una fracción de segundo, comprendió exactamente lo que estaba sucediendo. No hubo sorpresa en sus ojos ni ira. Solo una profunda y abrumadora resignación, como la de un hombre que ha estado esperando durante 20 años que su secreto más guardado finalmente saliera a la luz.
El momento que tanto había temido y quizás secretamente deseado había llegado. El aire en el salón se congeló. Por un instante eterno, los tres permanecieron inmóviles, atrapados en un cuadro de tensión silenciosa. Alejandro no se movió del umbral, pero su mirada recorrió la escena con una lentitud que parecía medir el peso de cada segundo de los últimos 20 años. Sus ojos, fijos en el libro de contabilidad que Patricia sostenía, no reflejaban la ira de un hombre cuyo secreto ha sido descubierto, sino la abrumadora fatiga de un prisionero que finalmente ve caer los muros de su celda. Con un gesto deliberado y pesado, cerró la puerta detrás de sí. El suave clic del pestillo resonó en la habitación como el sonido de una sentencia, sellando el espacio para una confrontación que ya no podía ser pospuesta. El mundo exterior, con sus reglas y sus apariencias, acababa de quedar fuera. Su atención se desvió entonces hacia su hija. La voz de Alejandro, cuando finalmente habló, fue un murmullo grave y controlado, desprovisto de cualquier emoción aparente, pero cargado con una autoridad que no admitía réplica. Sofía, déjanos solos, por favor. No fue una petición, sino una orden envuelta en una capa de cansancio. La joven lo miró, su rostro una mezcla de miedo y desafío, buscando con la mirada a Patricia como si esperara una señal para quedarse y protegerla. Pero Patricia con una leve sacudida de cabeza le indicó que obedeciera. Sofía asintió, derrotada, y salió de la habitación sin decir una palabra, dejando tras de sí un silencio aún más profundo y denso, un vacío que solo los dos adultos podían llenar con el peso de su historia no contada. Ahora estaban solos, enfrentados a través de la pequeña mesa de estudio. El libro de contabilidad yacía entre ellos, un testigo mudo de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Patricia fue la primera en romper el silencio. Su voz, al principio, fue apenas un susurro que luchaba por salir, quebrada por una tormenta de emociones contenidas. ¿Por qué?, preguntó. La palabra, tan simple y tan corta, contenía el eco de 2 décadas de dolor, de noches en vela, de un resentimiento que había moldeado su vida. No era una pregunta que buscara una excusa, sino una que exigía la verdad, por más devastadora que ésta pudiera ser. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él, demandando una respuesta que pudiera, por fin, dar sentido a su sufrimiento. Alejandro desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de su dolor. Se acercó a la ventana y observó los campos de olivos, bañados por la luz dorada del atardecer. Era mi deber, respondió, su voz resonando contra el cristal. Mi padre fue muy claro, la sombra estaba al borde de la ruina, y el matrimonio con Elena era la única salvación. Habló de la tierra, del legado de sus antepasados, de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros como si esas palabras pudieran justificar la magnitud de su traición. Para Patricia, cada una de sus frases era una daga. En su explicación, no escuchaba el lamento de un hombre atrapado, sino la fría lógica de un terrateniente que había sopesado su amor en una balanza, y lo había encontrado más ligero que sus posesiones. La amargura que Patricia había mantenido a raya durante semanas finalmente se desbordó, se levantó, su postura erguida y desafiante. ¿Tu deber? ¿Y cuál era tu deber conmigo, con la promesa que me hiciste bajo ese mismo olivo que ahora miras como si no significara nada? Su voz ganó fuerza, aunque no gritó. Era una acusación serena y cortante. Habló de la humillación de su familia, de la lucha de su padre por mantener la dignidad mientras el pueblo susurraba a sus espaldas. Señaló el libro de contabilidad con un dedo tembloroso. ¿Y esto? ¿Era este dinero secreto tu manera de limpiar tu conciencia? ¿Una limosna para la mujer a la que no tuviste el valor de defender? Cada palabra era un golpe preciso, dirigido al corazón de la armadura que él había construido a su alrededor. Sus acusaciones finalmente lo quebraron. Alejandro se giró bruscamente desde la ventana, y por primera vez en 20 años, Patricia vio en su rostro la misma angustia desesperada que recordaba del joven que había amado. No fue solo la tierra, dijo él, su voz rota por una emoción que ya no podía reprimir. Mi padre me amenazó. Juró que si no rompía mi compromiso contigo, usaría todo su poder y su influencia para destruirte. Para destruir a tu padre. Me dijo que se aseguraría de que perdieran hasta la última moneda,
que serían desterrados de esta comarca, y que tu nombre sería arrastrado por el fango. Me hizo elegir entre perderte o verte destruida por su mano. Lo que hice, lo hice para protegerte de él. Un silencio aturdidor llenó la habitación. Patricia lo miró fijamente, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. La imagen que siempre había tenido del padre de Alejandro, un hombre severo pero justo, se hizo añicos. La narrativa que había construido para sobrevivir, la historia de un amante débil y ambicioso, comenzó a desmoronarse, dejando un vacío aterrador en su lugar. La traición que la había definido durante la mitad de su vida, no había sido un simple acto de cobardía, sino el resultado de un chantaje cruel y despiadado. Empezó a ver al hombre que tenía delante no como su verdugo, sino como otra víctima, un prisionero de un destino que ambos habían compartido sin saberlo. Desde fuera, el sonido de la campana de la hacienda llegó hasta ellos, llamando a los jornaleros al final de su jornada. El ritmo inmutable de la vida en el campo continuaba, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de esas cuatro paredes. Ese sonido pareció devolver a Alejandro a la realidad. Fue por eso que me convertí en este hombre, continuó, con un gesto que abarcaba la habitación, la casa, la tierra. Tenía que ser fuerte, implacable. Tenía que mantener el control para que nadie, nunca más, pudiera amenazar a las personas que me importaban. Después de que mi padre murió, mantuve la sombra a flote con mis propias manos, pero el precio fue convertirme en una sombra de mí mismo, un hombre que solo sabía dar órdenes y esconderse detrás del trabajo. Las palabras de Alejandro actuaron como una llave, abriendo compartimentos olvidados en la memoria de Patricia. Recordó la creciente frialdad del señor Sebastián hacia ella en las semanas previas a la ruptura, sus comentarios velados sobre la importancia de las alianzas familiares, la forma en que su mirada la evaluaba como si fuera una pieza defectuosa en su gran plan. Pequeños detalles que en su momento no había entendido, ahora encajaban con una claridad dolorosa. Recuerdo que una vez me dijo que el amor era un lujo que los hombres con responsabilidades no podían permitirse, confesó ella en voz baja. Alejandro asintió, su rostro sombrío. A mí me dijo que el amor te haría débil, y que él no había criado a un hijo débil. La conversación, que había comenzado como una confrontación, se estaba transformando en una reconstrucción conjunta de su pasado. El resentimiento de Patricia, aunque no desaparecido, estaba siendo reemplazado por una comprensión incipiente. Había una última pieza que no encajaba. ¿Y Elena?, preguntó con una voz apenas audible, temiendo la respuesta. ¿Ella lo sabía? Alejandro tardó un momento en contestar, eligiendo sus palabras con cuidado. Elena lo supo todo desde el principio. Fue una condición de nuestro matrimonio. Ella era una mujer buena y honorable, atrapada en la misma red de deberes que yo. Aceptó casarse conmigo sabiendo que mi corazón te pertenecía. De hecho, fue idea suya continuar ayudando a tu familia en secreto. Dijo que era lo justo. La revelación cayó sobre Patricia con el peso de una lápida. Elena, la mujer a la que había odiado en silencio durante 20 años, la rival a la que había imaginado fría y triunfante, no había sido nada de eso. Había sido una cómplice en su protección, una aliada silenciosa, en una guerra que Patricia ni siquiera sabía que se estaba librando. La imagen que había construido de ella, la de la usurpadora aristocrática, se desmoronó en un instante, dejando en su lugar el retrato de una mujer honorable, atrapada en el mismo engranaje de deber y sacrificio. De repente, su propio dolor ya no parecía único ni exclusivo. Se dio cuenta de que la sombra no solo había sido su tumba de sueños, sino también la jaula dorada de otras dos personas, cada una cumpliendo una condena impuesta por la tiranía de un solo hombre. El silencio que siguió a la confesión fue más profundo que cualquiera de los que habían compartido hasta entonces. Ya no era un silencio de resentimiento o de distancia calculada, sino uno de asombro y agotamiento. Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el crepúsculo que caía sobre los olivos. Ya no era el patrón impenetrable de la sombra, era un hombre despojado de sus defensas, su alma expuesta a la luz cruda de la verdad. Patricia lo observaba desde el otro lado de la habitación, viendo por primera vez al joven que había amado,
atrapado dentro del cuerpo de este hombre endurecido por el tiempo y el deber. El libro de contabilidad seguía sobre la mesa, un artefacto que había reescrito 2 décadas de historia en una sola tarde. Afuera, el viento comenzó a levantarse, agitando las ramas de los olivos centenarios con un susurro que sonaba a lamento. El cielo, que minutos antes era de un naranja apacible, se tiñó de un gris plomizo, anunciando la tormenta que se avecinaba. Las primeras gotas de lluvia, gruesas y pesadas, comenzaron a golpear los cristales de la ventana, cada impacto como un latido de corazón ansioso. Parecía como si la propia naturaleza estuviera respondiendo a la tempestad que se había desatado dentro de esa habitación, una furia contenida durante 20 años que finalmente había encontrado una vía de escape. La calma forzada de la sombra estaba a punto de romperse, tanto dentro como fuera de sus muros. Cuando Patricia habló de nuevo, su voz ya no contenía el filo del rencor, sino una fragilidad teñida de una curiosidad dolorosa. Su pregunta no fue para él, sino sobre la mujer que ahora entendía que había sido su compañera de destino sin saberlo. Quería saber cómo había sido su vida, la de Elena. Le preguntó si alguna vez había sido feliz, si había encontrado algún consuelo en esa existencia impuesta. Necesitaba comprender a la mujer que había vivido la vida que le fue robada, no para juzgarla, sino para llorarla, para reconocer su sacrificio silencioso. Era una petición de paz, un intento de encontrar un terreno común en la geografía de su dolor compartido. Alejandro se giró lentamente, su rostro una máscara de pena. Le contó que su matrimonio con Elena no había sido una historia de amor, sino un pacto de respeto y supervivencia. Le describió una vida de cenas silenciosas, de cortesía formal y de una soledad compartida que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Elena, le explicó, había encontrado su propósito en la crianza de Sofía y en la gestión caritativa de parte de la fortuna de su familia, pero la alegría genuina rara vez visitaba sus ojos. Vivieron como 2 aliados en un exilio autoimpuesto, unidos por el deber y por el fantasma de un amor que él nunca pudo olvidar. Fue una confesión que no buscaba compasión, sino que ofrecía la cruda verdad de una vida vivida a medias. Esta nueva perspectiva obligó a Patricia a reevaluar no solo su propio sufrimiento, sino el concepto mismo de la sombra. La hacienda había sido siempre, en su mente, el premio que Alejandro había elegido por encima de ella. Ahora la veía como lo que realmente era, una herencia envenenada, una jaula de oro que había atrapado a todos los que vivían bajo su techo. El poder y la riqueza de los Sebastián no habían traído felicidad sino cadenas. Entendió que su dolor, aunque inmenso, no había sido el único. La soledad de Alejandro, el sacrificio silencioso de Elena, la infancia de Sofía en un hogar sin calidez. Todos habían pagado el precio de la ambición de un solo hombre, el viejo patrón Sebastián, cuyo fantasma aún parecía gobernar la propiedad. En ese momento, la tormenta estalló con toda su furia. Un relámpago iluminó la habitación con un destello blanco y cegador, seguido casi al instante por el estruendo de un trueno que hizo vibrar los cimientos de la casa. El sonido fue tan violento y repentino que ambos se sobresaltaron. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió de golpe. Sofía estaba en el umbral, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, asustada tanto por la violencia de la tormenta como por la atmósfera irrespirable que emanaba de la habitación. Había estado escuchando tras la puerta, incapaz de soportar la incertidumbre, y la furia del cielo le había dado el coraje para entrar. La joven los miró, a su padre y a su institutriz, y vio en sus rostros las huellas de una batalla emocional que no podía comprender. La compostura habitual de su padre se había hecho añicos, y la melancolía de Patricia se había transformado en una angustia palpable. Con la voz temblorosa, pero con una firmeza que sorprendió a los 2 adultos, les exigió saber la verdad. Les dijo que ya no soportaba vivir entre secretos y silencios, que sentía el peso de una tristeza que no era suya y que necesitaba entender por qué su hogar siempre se había sentido como un lugar donde algo fundamental se había roto. Su inocencia y su desesperación actuaron como el catalizador final, obligándolos a enfrentar las consecuencias de su pasado en el presente.
La angustia en el rostro de su hija fue el golpe de gracia para Alejandro. En ese instante comprendió que su silencio no solo había sido una carga para él y para Patricia, sino que también había sido una forma de crueldad hacia Sofía. La había criado en un hogar sin alegría, en una atmósfera envenenada por un luto no resuelto y un amor reprimido. Le había negado el derecho a una familia construida sobre la honestidad. Vio que al intentar protegerla del dolor del pasado, la había condenado a una infancia solitaria, marcada por la sombra de un fantasma que ella ni siquiera sabía que existía. La culpa que sintió en ese momento fue más aguda y profunda que la que había cargado durante 20 años. Miró a Patricia, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, y luego a Sofía, que esperaba una respuesta con una valentía frágil. Supo que ya no podía haber más evasivas, no más verdades a medias. El orgullo de su apellido, el muro que había construido para proteger su vulnerabilidad, le había costado todo lo que realmente importaba. Tenía que elegir, en ese preciso instante, entre seguir siendo el patrón de la sombra, un hombre definido por su tierra y sus deberes, o ser simplemente Alejandro, un hombre que había cometido un error terrible y que estaba dispuesto a pagar el precio de la verdad, por alto que fuera. La decisión que tomó en ese segundo, redefiniría no solo su futuro, sino el legado mismo de la hacienda. Con un gesto que le costó un mundo se acercó y se sentó en una de las sillas frente a la mesa, invitando a Patricia y a Sofía a hacer lo mismo. Por primera vez, no les habló desde la altura de su autoridad, sino desde la llanura de su humanidad. Con la tormenta rugiendo afuera como un coro de su propia agitación interna, comenzó a contar la historia desde el principio. No la versión resumida y justificada que le había dado a Patricia, sino la historia completa, con todos los detalles de su miedo, de su impotencia frente a la crueldad de su padre, y de la desesperación que sintió la noche en que tuvo que elegir entre el amor de su vida y su seguridad. Confesó que su mayor error no fue la ruptura en sí, sino el silencio cobarde que la siguió. Admitió que su orgullo le impidió buscar a Patricia y explicarle la verdad, permitiendo que ella creyera la peor versión de él. Le dijo que cada día de los últimos 20 años había vivido con el fantasma de esa cobardía, escondiéndose detrás del trabajo y la severidad para no tener que enfrentar el vacío de su propia vida. Su voz, normalmente firme y controlada, se quebró varias veces mientras hablaba, desnudando el profundo arrepentimiento que había sido su único y constante compañero en la soledad de su despacho. Era la confesión de un hombre que finalmente se permitía ser vulnerable. Las lágrimas que Patricia había estado conteniendo finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de ira ni de autocompasión, sino de una catarsis abrumadora. Lloró por la joven que había sido, por el amor que le habían arrebatado, por el hombre que Alejandro podría haber sido, si no lo hubieran forzado a un camino de sacrificio. Lloró por Elena, una mujer a la que nunca conoció pero cuyo destino estaba irrevocablemente entrelazado con el suyo. Y lloró por los 20 años perdidos, un abismo de malentendidos que ninguna confesión, por sincera que fuera, podría devolverles. Era el llanto de una herida que por fin estaba siendo limpiada, un dolor que, al ser compartido, comenzaba a perder su poder destructivo. Sofía, escuchando la historia completa, sintió cómo las piezas del rompecabezas de su vida encajaban dolorosamente. La frialdad de su padre, la tristeza perpetua de su madre, el silencio opresivo de la casa, todo tenía ahora un origen, una explicación. Vio a su padre no como el hombre distante y autoritario que siempre había conocido, sino como una figura trágica, un hombre que había sacrificado su propia felicidad por un retorcido sentido del deber. Con un impulso nacido de una compasión repentina y abrumadora, se levantó, rodeó la mesa, y sin decir una palabra, puso su mano sobre el hombro de su padre. Fue un gesto simple, pero en él se contenía todo el perdón y la comprensión que Alejandro nunca se había atrevido a pedir. Ese simple toque fue lo que finalmente derrumbó la última de sus defensas. El contacto de su hija, combinado con la mirada llorosa pero comprensiva de Patricia, fue más de lo que su alma agotada podía soportar. Alejandro agachó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. No hubo sollozos ruidosos, sino el temblor silencioso y desgarrador de un hombre que finalmente,
se permitía llorar después de una vida entera conteniendo el dolor. Era el colapso de 20 años de control, 20 años de soledad, 20 años de ser el patrón, el viudo, el guardián, pero nunca simplemente él mismo. En esa habitación, mientras la tormenta limpiaba el cielo, las lágrimas de un hombre limpiaban el alma de una familia. Poco a poco, la furia de la tormenta en el exterior comenzó a amainar, dando paso a una lluvia más suave y constante. Dentro del salón, un tipo diferente de calma comenzó a sentarse. El aire, antes cargado de tensión y palabras no dichas, ahora se sentía extrañamente ligero, purificado por la honestidad brutal de la confesión. Ya no eran un patrón, una institutriz y una hija sentados en una habitación, sino tres supervivientes de una misma tragedia familiar, unidos por la verdad recién descubierta. Permanecieron en silencio durante un largo rato, un silencio que ya no era un abismo, sino un puente frágil construido sobre las ruinas de su dolor compartido. El fuego en la chimenea casi se había extinguido, dejando solo brasas parpadeantes en la penumbra. Alejandro se levantó, sus movimientos lentos y deliberados, como los de un hombre que se recupera de una larga enfermedad. Se acercó al hogar y con el atizador, avivó las brasas antes de añadir un nuevo tronco de olivo. La madera seca prendió rápidamente, y una luz cálida y danzante comenzó a llenar la habitación, empujando las sombras hacia los rincones. El crepitar del fuego era el único sonido, un murmullo reconfortante que prometía un nuevo comienzo, un calor que la casa no había sentido en mucho tiempo. Se quedó de espaldas a ellas por un momento, mirando las llamas. Cuando finalmente se giró, su rostro parecía haber envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. Las duras líneas de la preocupación se habían suavizado, pero el peso de los años perdidos era visible en la profundidad de su mirada. Sus ojos se encontraron con los de Patricia a través de la habitación iluminada por el fuego. No dijo nada. No hacían falta más palabras, no esa noche. En su mirada no había una exigencia ni una promesa, sino una pregunta silenciosa, una súplica cargada de toda la vulnerabilidad de un hombre que ha puesto su corazón destrozado en manos de la única mujer que alguna vez supo cómo hacerlo latir. La mañana siguiente a la tormenta, la sombra despertó a un mundo lavado y en silencio. El aire olía a tierra mojada y a ozono, y el sol, al filtrarse entre las nubes rotas, proyectaba una luz suave y limpia sobre los patios. Dentro de la casa, el silencio era diferente. Ya no era el silencio pesado y opresivo de los secretos, sino uno frágil y expectante, el tipo de quietud que sigue a una fiebre. El desayuno por primera vez no fue una ceremonia de distancias calculadas. Los tres se sentaron a la mesa, y aunque las palabras eran escasas, las miradas que se cruzaban estaban desprovistas de máscaras. Había una honestidad cruda en la forma en que Alejandro le pasaba el pan a Patricia, en la manera en que Sofía sonreía tímidamente a ambos. No era un hogar feliz todavía, pero por primera vez se sentía como un hogar real. Ese día, Alejandro no salió al campo al amanecer como era su costumbre. Permaneció en la casa, sus movimientos lentos, como si estuviera reaprendiendo a habitar su propio espacio. Observaba a Sofía y a Patricia con una atención que nunca antes se había permitido, notando pequeños detalles que su ceguera autoimpuesta le había impedido ver. La forma en que su hija reía con una libertad recién descubierta, la dignidad tranquila con la que Patricia se movía por las habitaciones que una vez debieron ser suyas. Ya no era el patrón dando órdenes, sino un hombre tratando de encontrar su lugar en la nueva geografía emocional que su confesión había creado. Cada gesto suyo era una pregunta silenciosa, una petición de permiso para empezar de nuevo, para ser parte de la vida que había estado observando desde la distancia durante tanto tiempo. Para Patricia, la ira que la había sostenido durante 2 décadas se había disuelto, dejando tras de sí una calma extraña y agotadora. El resentimiento había sido un ancla, y sin él, se sentía a la deriva en un mar de posibilidades desconocidas. Caminó por los pasillos de la sombra, pero esta vez no vio los fantasmas de lo que pudo haber sido. En su lugar, vio la prisión que había sido para todos. Sintió una profunda y sorprendente oleada de compasión por Elena, la mujer a la que había visto como su rival. Comprendió que Elena también había sido una prisionera del deber.
una mujer que había vivido una vida de silenciosa nobleza bajo el peso de un amor que no le pertenecía. El odio se transformó en una especie de sororidad póstuma, un reconocimiento de que ambas habían sido víctimas de la misma tiranía. El primer acto de cambio fue tan silencioso como profundo. Esa misma tarde, Alejandro, seguido a una distancia respetuosa por Patricia y Sofía, subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Elena. La habitación, un mausoleo intacto durante años, era el símbolo más poderoso del pasado que los aprisionaba. Con una mano que temblaba ligeramente, giró el pomo y entró. No tocó los vestidos en el armario ni las joyas en el tocador. Simplemente caminó hacia las pesadas cortinas de terciopelo, las descorrió de un solo tirón y abrió las ventanas de par en par. La luz del sol y el aire fresco de la tarde inundaron la habitación, disipando el olor a lavanda y a tiempo detenido. No estaba borrando a Elena, estaba dejando que su recuerdo, y la casa entera, finalmente respiraran. El siguiente símbolo en caer fue el gran retrato al óleo de Elena, que presidía el salón principal. Durante semanas su mirada serena y distante había sido una fuente de incomodidad para Patricia, un recordatorio constante de su lugar como intrusa. Tras una breve y tranquila conversación con Sofía, Alejandro tomó la decisión. Con la ayuda del capataz, descolgó el cuadro. No lo guardó en el desván para que acumulara polvo, sino que lo llevó a su despacho privado. Allí, lo colocó en la pared junto a los retratos de sus padres, integrando a Elena en la historia de la familia, en un lugar de honor y recuerdo pero no de vigilancia. El salón, liberado de su presencia solemne, pareció de repente más grande y acogedor, un espacio que ya no pertenecía a los muertos, sino que invitaba a la vida. La dinámica del hogar comenzó a transformarse de manera orgánica. Patricia, de forma casi imperceptible, dejó de ser solo la institutriz. Su presencia se extendió más allá del aula. Empezó a discutir el menú de la semana con Isabel, a traer flores recién cortadas del jardín para adornar la mesa del comedor, a leer en el porche por las tardes. No eran actos de apropiación, sino gestos de alguien que empieza a echar raíces. Alejandro y Sofía la incluían en sus conversaciones sobre el futuro de la cosecha o los asuntos del pueblo. Se estaba tejiendo una nueva normalidad, puntada a puntada, a través de pequeños actos cotidianos que, en conjunto, estaban reparando el tejido roto de sus vidas y transformando la sombra de una casa en un hogar. Por supuesto, un cambio de tal magnitud no podía pasar desapercibido. Los muros de la sombra, aunque altos, eran porosos. Los sirvientes, liderados por la lealtad silenciosa de Isabel, formaron un círculo de protección, pero las noticias volaron al pueblo. Se notaba un cambio en la atmósfera de la hacienda, una ligereza que no se recordaba. El patrón ya no era una figura sombría que solo se veía a caballo en la distancia. Se le veía pasear por los jardines con su hija y la institutriz, y algunos juraban haberlo oído reír. El pueblo, que se alimentaba de la rutina y el escándalo a partes iguales, comenzó a susurrar. La historia de la prometida abandonada que volvía para servir, estaba tomando un giro inesperado, y la curiosidad se mezclaba con el juicio. Alejandro sabía que el aislamiento ya no era una opción. Para que su nueva vida fuera real, tenía que ser vivida a la luz del día. Un domingo por la mañana, tomó una decisión calculada. Ordenó que prepararan el carruaje principal, no el vehículo discreto que usaba para sus asuntos. Con una dignidad tranquila, ayudó a Patricia a subir, sentándola a su lado, mientras Sofía se acomodaba frente a ellos con una sonrisa radiante. Condujo él mismo por el camino principal hacia el pueblo para asistir a la misa. El paso del carruaje por la plaza fue un espectáculo. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, y cientos de ojos lo siguieron con una mezcla de asombro y desaprobación. Alejandro no desafió a nadie con la mirada. Simplemente mantuvo la cabeza alta. Su postura una declaración silenciosa de que esa era su familia, y no pediría permiso a nadie para tenerla. El verdadero desafío llegó a la salida de la iglesia. Una de las matronas del pueblo, conocida por su lengua afilada y su rígido sentido de la moral, se acercó a ellos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué sorpresa verlo tan bien acompañado, don Alejandro! El honor de una casa depende de la reputación de quienes la habitan, comentó, su voz cargada de veneno dulce.
El Alejandro de antes se habría retirado con una respuesta fría o habría ignorado el comentario. Pero el hombre nuevo se detuvo, se giró hacia ella, y con una calma que desarmaba respondió: «Tiene usted toda la razón, señora. Por eso me aseguro de rodearme solo de personas de una integridad y una fortaleza que pocos podrían comprender». Su mirada se posó brevemente en Patricia, y en ese instante, toda la plaza entendió. No era una aventura, era un acto de restauración. El murmullo se extinguió. Las noches en la sombra también cambiaron. El despacho de Alejandro ya no era una celda de soledad. Después de que Sofía se retiraba, él y Patricia se sentaban en el porche, envueltos en el sonido de los grillos y el perfume de los jazmines. Al principio, sus conversaciones eran cautelosas, explorando un terreno nuevo. Hablaban del futuro de la hacienda, de las ideas de Patricia para mejorar la escuela del pueblo, de los sueños de Sofía de viajar. Lentamente, con el paso de las semanas, se permitieron hablar de ellos mismos, de los años perdidos, no con recriminación, sino con una melancolía compartida que los unía más que cualquier pasión juvenil. Estaban construyendo algo nuevo, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos y dolorosamente excavados de la verdad. Sofía fue el sol alrededor del cual orbitaba esta nueva constelación familiar. Liberada de la atmósfera opresiva, su personalidad floreció. Su inteligencia y su calidez se convirtieron en el pegamento que unía las piezas rotas de su familia. Bromeaba con su padre, sacando a relucir un sentido del humor que él creía haber perdido para siempre. Compartía confidencias con Patricia, viéndola, ya no como una institutriz, sino como la figura materna que nunca tuvo, una mezcla de mentora, amiga y confidente. Fue ella quien, una tarde, tomó las manos de ambos mientras paseaban por el jardín y las unió, con un gesto tan natural y tan lleno de amor que ni Alejandro ni Patricia se atrevieron a separarlas. Era la bendición de la nueva generación, sellando un pacto que las palabras aún no se atrevían a formar. Un día, mientras Patricia supervisaba la limpieza de unos viejos armarios, Isabel se le acercó. La anciana ama de llaves, que lo había visto todo en silencio, llevaba en sus manos un pequeño marco de plata. Dentro había una fotografía descolorida de una joven Elena, sonriendo con una timidez que el retrato al óleo nunca capturó. La señora Elena era una buena mujer, dijo Isabel con su voz suave y rasposa. Ella nunca conoció la verdadera felicidad aquí, pero siempre rezaba por la del patrón. Creo que estaría en paz sabiendo que esta casa por fin ha encontrado la suya. Entregó el pequeño marco a Patricia. Fue un gesto de traspaso, una absolución y una bienvenida. La última guardiana de los secretos de la sombra había dado su bendición, cerrando para siempre el círculo del dolor. Poco después, mientras revisaba viejos mapas de la propiedad, Alejandro encontró los planos de su padre. Detallaban un proyecto ambicioso para arrancar el olivar más antiguo de la finca, aquel que se encontraba en la colina donde él y Patricia habían grabado sus iniciales en un tronco. El plan era reemplazarlo por viñedos más rentables. Durante años, Alejandro había considerado llevarlo a cabo por un sentido de deber filial. Ahora, mirando esos planos, vio la encarnación de todo lo que había estado mal, la ambición por encima del sentimiento, el beneficio por encima de la memoria. Sin dudarlo un segundo, tomó los planos, los rompió en pedazos, y los arrojó al fuego de la chimenea. Fue su acto final de liberación, la renuncia definitiva al legado tóxico de su padre. El futuro que construyeron no fue un cuento de hadas. Las cicatrices del pasado permanecieron, no como heridas abiertas, sino como finas líneas plateadas que recordaban la profundidad de lo que habían superado. Había días en que una sombra de melancolía cruzaba la mirada de Patricia, o en que una vieja costumbre de aislamiento amenazaba con apoderarse de Alejandro. Pero ahora, en lugar de enfrentarlos solos, se buscaban el uno al otro. Un simple apretón de manos, una mirada de comprensión a través de la mesa, era suficiente para ahuyentar a los fantasmas. Su amor no tenía la urgencia febril de la juventud, sino la calma y la fuerza de dos árboles viejos cuyas raíces, después de crecer separadas, finalmente se habían encontrado bajo tierra, entrelazándose para siempre. Una tarde de otoño los tres caminaban por el olivar de la colina,
el mismo que Alejandro había salvado de los planos de su padre. El sol poniente teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras, y una brisa suave mecía las hojas plateadas de los árboles. Sofía corría delante, persiguiendo mariposas, su risa flotando en el aire. Alejandro se detuvo y se volvió hacia Patricia. No hubo grandes declaraciones ni promesas apasionadas. Simplemente tomó su mano, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. La sombra, que durante tanto tiempo había sido un sinónimo de pérdida y oscuridad, ahora era solo un nombre. Su verdadero hogar estaba allí, en ese momento bajo el cielo abierto, entre los tres, un lugar de luz tranquila y de paz ganada a pulso. La historia de Alejandro y Patricia se convirtió en una leyenda susurrada en la comarca, un relato que pasaría de generación en generación. No se recordaba como una simple historia de amor, sino como una lección sobre la tiranía del orgullo y el poder redentor de la verdad. Demostró que el tiempo, aunque puede robar la juventud y forzar al silencio, no tiene poder sobre un sentimiento destinado a ser. La hacienda La Sombra, con sus olivos centenarios, se erige hasta el día de hoy no como un monumento a un apellido poderoso, sino como un testigo de que la verdadera herencia no es la tierra que se posee, sino el coraje que se necesita para reclamar una segunda oportunidad en la vida. Si crees que nunca es demasiado tarde para reparar un corazón roto y que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el único camino hacia la paz, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias profundas sobre casos reales del interior que merecen ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. El legado de aquella noche de tormenta no se midió en días ni en meses, sino en el lento y seguro ritmo de las estaciones que siguieron. La cosecha de aceitunas de ese año fue la más abundante que se recordaba en La Sombra, como si la propia tierra, liberada de la tensión que la había envenenado durante décadas, hubiera decidido por fin ofrecer su máxima generosidad. Para Alejandro y Patricia, cada jornada de trabajo bajo el sol andaluz se convirtió en una forma de oración silenciosa, un ritual de sanación. El cuidado de los olivos, la supervisión de la vendimia, la gestión de los jornaleros. Cada tarea era un paso más lejos del pasado, y un paso más firme hacia un futuro que estaban construyendo juntos con las manos y con el alma, sobre el suelo fértil de la verdad. El amor que renació entre ellos no tenía la urgencia febril de su juventud, sino la serenidad profunda de un río que ha encontrado su cauce tras un largo y tortuoso desvío. No era una pasión que consumía, sino una llama constante que calentaba el hogar y el corazón. Se convirtió en un pacto de reconstrucción mutua. Él le devolvió la seguridad y el lugar en el mundo que le habían sido arrebatados. Ella le devolvió la capacidad de sentir, de reír, de ser simplemente un hombre en lugar de un monumento a la soledad. Su vínculo era una alianza de almas cansadas que habían encontrado en la compañía del otro no solo el amor, sino el descanso, el perdón y el permiso para volver a vivir plenamente, sin las sombras del deber o el resentimiento. Descubrieron que su mayor fortaleza residía en los pequeños gestos cotidianos. En las mañanas, revisaban juntos los libros de cuentas en el despacho, la cabeza de ella inclinada junto a la de él, sus opiniones ahora tan valiosas como las suyas. Por las tardes paseaban por los viñedos, no como patrón e institutriz, sino como dos socios que compartían la misma visión para el futuro de esa tierra. Alejandro aprendió a escuchar, a valorar una perspectiva que no estaba dictada por la tradición o la ambición, sino por la intuición y el sentido común. Patricia, por su parte, encontró una nueva voz, una autoridad tranquila que no provenía de un apellido, sino de su propia valía, redescubierta y honrada en el respeto que él le profesaba. Para Sofía, la transformación de su hogar fue como ver un paisaje yermo florecer tras la primera lluvia de primavera. La risa se convirtió en un sonido habitual en los pasillos de La Sombra, reemplazando los ecos del silencio. Observaba a su padre y a Patricia con una sabiduría que iba más allá de sus años, comprendiendo que su felicidad era el fruto más preciado de aquella dolorosa confesión. Se convirtió en el puente viviente entre sus dos mundos, una joven que llevaba en su sangre el legado de los Sebastián, y en su corazón la ternura y la resiliencia que había aprendido de Patricia.
Su presencia era un recordatorio constante de que el futuro no tenía por qué ser una repetición del pasado, sino una oportunidad para honrarlo sanando sus heridas. La tierra misma parecía participar en su sanación. Alejandro le enseñó a Patricia los secretos de los olivos centenarios, cómo leer en sus troncos retorcidos las historias de sequías y cosechas abundantes. Juntos plantaron una nueva hilera de árboles jóvenes en la linde de la propiedad, un acto simbólico de fe en el futuro. Para ambos, hundir las manos en la tierra, sentir su frescura y su fuerza, era una forma de reconectar con el ciclo de la vida, de la muerte y del renacimiento. Comprendieron que, al igual que un árbol podado con dureza, puede dar los mejores frutos, un corazón roto, si se le da tiempo y cuidado, puede aprender a amar con una profundidad y una gratitud que la felicidad ininterrumpida nunca podría enseñar. Con el tiempo, la actitud del pueblo cambió. El escándalo inicial, alimentado por décadas de prejuicios, se fue disolviendo ante la evidencia de una felicidad tranquila y digna. La pareja no se escondía ni desafiaba, simplemente vivía su verdad con una serenidad que desarmaba cualquier crítica. La gente comenzó a verlos no como protagonistas de un viejo drama, sino como un ejemplo de fortaleza. Su historia se integró en el tejido de la memoria local, transformándose de un cotilleo malicioso en una leyenda sobre cómo el amor verdadero, como el buen vino, puede mejorar con el tiempo, ganando en complejidad y valor a pesar de haber sido guardado en la oscuridad durante demasiado tiempo. Un día, mientras observaba el atardecer desde la colina del Olivar, Alejandro sintió una paz que no había conocido en toda su vida adulta. Miró la extensión de sus tierras, la sombra, que se extendía bajo sus pies, y ya no vio una carga ni un premio sino un lienzo, un lugar donde había tenido la oportunidad de enmendar el mayor error de su vida. Comprendió que el verdadero legado que dejaría a Sofía no serían las hectáreas de tierra ni la riqueza de las cosechas, sino la lección de que el honor de un hombre no reside en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse, de admitir sus faltas y de luchar por la felicidad que una vez creyó perdida para siempre. Patricia, por su parte, encontró su propia forma de redención. Una mañana, mientras organizaba los libros de la biblioteca, encontró de nuevo aquel viejo volumen de poemas de Becker. Lo tomó en sus manos, pero esta vez no sintió el aguijón del dolor. Pasó las páginas hasta encontrar la dedicatoria que una vez le había roto el corazón, y con una pluma, añadió debajo de sus nombres la fecha de ese nuevo año. No tachó el pasado, sino que lo completó, añadiendo un nuevo capítulo a su historia. Se dio cuenta de que su vida no era un libro que se había cerrado bruscamente, sino uno que simplemente había tenido un interludio muy largo, esperando que sus protagonistas estuvieran listos para escribir el final que siempre merecieron. El cambio más visible en la sombra fue la creación de una pequeña escuela en una de las salas en desuso de la casa principal. Fue idea de Patricia, un sueño que Alejandro abrazó con un entusiasmo que sorprendió a todos. Abrieron sus puertas no solo a Sofía, sino a los hijos de todos los jornaleros, muchos de los cuales nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer o escribir. Patricia se convirtió en la maestra, su paciencia y su dedicación, transformando la vida de decenas de niños. La sombra, que durante generaciones había sido un lugar de trabajo duro y obediencia silenciosa, se convirtió también en un faro de conocimiento y esperanza, un lugar donde el futuro se sembraba no solo en la tierra, sino en las mentes de la siguiente generación. Un aniversario de la muerte de Elena, hicieron algo que nunca antes habían hecho juntos. Alejandro, Patricia y Sofía caminaron hasta el pequeño cementerio familiar en los confines de la finca. No fue una visita sombría, sino serena. Llevaron flores frescas del jardín y se quedaron en silencio ante su lápida. Alejandro le habló en voz baja, no pidiendo perdón, sino agradeciéndole su nobleza y su sacrificio silencioso. Patricia, de pie a su lado, sintió una profunda conexión con la mujer que había ocupado su lugar, reconociéndola no como una rival, sino como otra alma atrapada que, a su manera, había contribuido a la paz que ahora disfrutaban. Fue un acto de cierre definitivo, un reconocimiento de que su felicidad se había construido sobre la base de la bondad de otra mujer. Su relación se asentó en un compañerismo inquebrantable, eran un equipo, tomando cada decisión sobre el futuro de la hacienda en conjunto.
Discutían sobre nuevas técnicas de cultivo, planes de expansión, y el bienestar de sus trabajadores con una igualdad que desafiaba todas las convenciones de la época. Su amor no se manifestaba en grandes gestos románticos, sino en la confianza implícita de una mirada, en la forma en que él le buscaba la mano al final de un día agotador, en el modo en que ella le preparaba el café, exactamente como a él le gustaba sin necesidad de pedirlo. Era un amor adulto, forjado en el fuego del arrepentimiento y templado en las aguas de la compasión, más fuerte y resistente que cualquier acero. Pasaron los años. Sofía creció y se convirtió en una mujer joven y brillante, con la determinación de su padre y la bondad de Patricia. Se marchó a estudiar a la ciudad, pero siempre regresaba a la sombra, el lugar que finalmente se había convertido en un verdadero hogar. En sus visitas, encontraba a Alejandro y a Patricia sentados en el porche, a menudo en un silencio cómodo, observando cómo el sol se ponía sobre los olivos. Las líneas de preocupación en el rostro de él se habían suavizado, y una luz perpetua de serenidad habitaba en los ojos de ella. Habían envejecido, sí, pero lo habían hecho juntos, y en sus rostros se leía la historia de una paz que había costado una vida entera encontrar. El legado de la sombra al final no fue el de un apellido ni el de una fortuna. Fue la historia de cómo el amor, incluso después del luto y la traición, no es una sustitución, sino una reconstrucción. Demostró que el trabajo en la tierra, el ciclo inmutable de sembrar y cosechar, puede sanar las heridas más profundas del alma. Su vínculo trascendió el romance para convertirse en un testimonio de que la vida puede romperse en 1000 pedazos, pero con paciencia, verdad y afecto sincero, se puede volver a ensamblar en algo aún más fuerte y hermoso que lo que se había perdido, una vasija reparada cuyas grietas doradas cuentan la historia de su supervivencia. Y así, en el corazón de Andalucía, la hacienda sigue en pie, sus muros guardando el eco de esta historia. Los olivos centenarios, testigos silenciosos de todo lo ocurrido, todavía susurran al viento los nombres de Alejandro y Patricia, porque el campo tiene una memoria larga y paciente. Guarda las historias que el tiempo no se atreve a borrar, las lecciones sobre el dolor, el perdón y las segundas oportunidades. Relatos que nos recuerdan que, a veces, el destino no es una línea recta, sino un círculo que, por mucho que se desvíe, siempre lucha por encontrar el camino de vuelta a casa, al lugar donde el corazón pertenece. Si crees que toda vida es un viaje con la oportunidad de encontrar el rumbo, por favor comparte este relato. No olvides suscribirte para más historias que exploran las profundidades del alma humana. Y si esta historia te ha acompañado, comenta aquí abajo la palabra camino. Gracias por escuchar.